Isaías en el capítulo 41, verso 8. Hay algo muy interesante en este texto bíblico. Va a considerar que es un testimonio de parte de Dios. Ahí es uno de los más altos privilegios. Una cosa es que yo diga, Dios es mi amigo, pero otra cosa es que Dios diga de mí que soy su amigo. Dice ahí en Isaías 41:8: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Hay otro más? Descendencia de Abraham, mi amigo. Dios dando testimonio de esa amistad. Por favor, vayamos al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, texto 7, donde Josafat se refiere a esa preciosa amistad. Segundo libro de Crónicas 27: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo? Dos palabras muy interesantes. ¿Cuáles son las palabras que terminan ahí? Tu amigo Para siempre. Gracias, hermano. Para siempre. Una amistad que perdura por la eternidad. Nuevo Testamento, libro de Santiago, en el capítulo 2 y texto 23. Santiago 2:23 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, el tema de esta noche es mi relación con Dios como un amigo. ¿Qué hizo Abraham para obtener ese alto privilegio de ser llamado hijo de Dios? ¿Y cómo podemos nosotros hoy en día alcanzar ese título, esa relación de amigo de Dios? Vamos a hablar acerca de este tema precioso y maravilloso. ¿Ustedes tienen algún amigo, no? ¿Una amiga? Si usted tiene un amigo, una amiga, cuide esa amistad, valore esa amistad, fortalezca esa amistad, no defraude esa amistad. Un amigo es un tesoro invaluable. El que tiene un amigo o una amiga realmente tiene un gran tesoro. Yo tuve un gran amigo. Dije tuve porque ya murió. Esa amistad duró por 15 años. Ese amigo era un hombre prudente. Hablaba poco. Era un hombre leal. Era un amigo disciplinado. Era un amigo que ahí estaba en los momentos más difíciles. Era un amigo que incluso me corregía. Cuando él me enseñó a manejar. Mi hermano allá en Progreso me dice: venite, aquí te voy a tramitar la licencia. Y le dije a mi amigo: vamos a Progreso. Allá mi hermano me dijo: el creyente, mira, el menor en la vida espiritual que mí, el creyente tiene que hacer las cosas de una forma ordenada. ¿Sabes qué? Ese amigo me llevó a tránsito.
que la licencia la obtuviera de una forma legal. Usted no tiene que pagar nada, tiene que ser orden. Es un amigo que me ayudó en mi vida espiritual y el Señor me utilizó como instrumento para ayudarle a él en su vida espiritual. Era un hombre tan disciplinado que yo le decía, bueno, a las 9 nos juntamos. Ese hombre a las 9 estaba en mi casa. Cuando yo estaba en el turno salía a las 2 de la tarde, 5 para las 2 estaba en la empresa para tener el estudio. Cuando estaba de noche, llegaba a las 9. Cuando estaba en el turno de 2 a 10, él llegaba a las 9. Cuando estaba de noche, llegaba más tarde. Un hombre puntual. Yo creo que aquí hay muchos que lo conocen a ese hermano. Ese hermano se llamaba José de Jesús Machado. Un hombre íntegro, un amigo leal. Él murió un 15 de julio del año 2015, allí en la Policlínica hondureña. Me dolió tanto ese amigo, pero me alegro porque el Señor se lo llevó. Entonces, hermano, si usted tiene un amigo, una amiga, cuídelo. Es una joya preciosa, no defraude. Un amigo, una amiga auténtica. Alguien dice que los amigos muchas veces son como las abejas. Que cuando hay miel, acuden en enjambre. Pero una vez que el panal ha quedado sin miel, las abejas se van. Cuando Job estaba en bonanza, tenía amigos. Pero cuando Job empezó a pasar las pruebas, las dificultades, dice que sus amigos, sus compañeros se alejaron de él. Muchos son los amigos del rico, dice Salomón. Pero el pobre, aún a su hermano, a su vecino, le es odioso. Entonces, hermano, vamos a considerar eso. Vamos a definir lo que es una amistad. Una amistad es una relación recíproca entre dos personas que comparten un vínculo de afecto mutuo. Los amigos se pueden describir como aquellos que se conocen y comprenden. Un amigo es aquel que entiende su silencio. Un amigo es aquel que llega cuando todos se han ido. Entonces, hay 4 tipos de relación. En primer lugar, hay una relación no conocida. Oiga bien esto. No conocido. La segunda etapa es conocido. Pero va avanzando y llegamos a la tercera etapa, que es compañero. Y por último, está el amigo. Pero usted dirá, no conocido. No conocido. Y le vamos a poner un ejemplo bíblico en el libro de Hechos, en el capítulo 17, verso 23, cuando Pablo llega a la ciudad de Atenas y empieza a observar ahí en las sinagogas, todas las sinagogas, porque la ciudad dice que estaba inclinada a la idolatría, pero ahí Pablo empieza a ver y dice en un altar una inscripción que dice: a Dios no conocido. Y entonces Pablo, a partir de ahí, de esa expresión, comienza a decir: a ese Dios no conocido, al que ustedes adoran sin conocer, es al que yo les predico. Entonces, una amistad, miren, no conocida. Bueno, aquí en la congregación vienen muchos hermanos
que no llegamos muchas veces a no conocido. Porque si alguien le pregunta a usted, mire, ahí en su congregación va tal hermano, el hermano fulana, la hermana fulana, y usted dice, no, aquí no. Porque han sucedido casos, hermano, aquí han venido a preguntar, mire, aquí se congrega la hermana tal, mire que no. Pues me está engañando, porque ella me dijo que aquí se estaba congregando. ¿Y qué pasó? En realidad era cierto que se estaba congregando, pero lo que pasa es que solo la conocíamos de vista, porque muchas veces los creyentes los conocemos por características, por el gordito, por el del equipo, por el que tiene el pelo blanco, por características. Entonces es una relación que no llega ni a conocido. Muy bien, ni a conocido. Allí estaban adorando, dice, porque tenían muchos dioses, pero nosotros vamos a poner esta inscripción al Dios no conocido. Entonces, hermano, aquí hay amistades que no llegan ni a conocidos, porque nosotros no nos acercamos a preguntarle el nombre. Pero vamos avanzando, ahora ya la vamos a conocer y entonces llegamos a conocidos. ¿Qué dice Juan 17:3? Dice el Señor, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El creyente, hermanos, en Cristo Jesús, si ama al Señor, tiene que conocerle. Dice Jeremías 9:23, que no nos debemos de alabar ni el rico, ni el valiente, etcétera, sino que el que se gloría en conocerme y en entenderme que yo soy Jehová Dios. Entonces ahora nosotros llegamos a conocido. Ya les sé el nombre del hermano, pero les he conocido, pero no conoce dónde vive. ¿Dónde vive el hermano? ¿Dónde vive el hermano? No conocemos. Entonces solo llegamos a conocidos. ¿Quién nos conocemos? Porque venimos acá a la reunión y nos vamos. Pero si alguien me dice, hermano, ¿me puede dejar a su casa? ¿Y dónde vive, hermano? ¿Y dónde vive? Entonces, conocido. Pero entonces nosotros vamos avanzando y hermano, ¿usted dónde vive? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde estudia? Y entonces comenzamos a dialogar y a conversar, a pasar tiempo juntos, y empezamos el otras personas empieza a abrir esa amistad con nosotros, y entonces llegamos a compañeros. Ahora somos compañeros. Mire que Dios tenía compañeros. ¿Sí? Dice ahí en Éxodo capítulo 33, verso 11, y hablaba Jehová a Moisés como habla cualquiera a su compañero. Ay, hermano, Melqui, pues está. Así hablaba Dios con Moisés. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Éxodo capítulo 33, verso 11, y hablaba Jehová a Moisés como habla cualquiera a su compañero. Ahora, vamos allá, amigo. Es lo que leímos ahí en Isaías 41:8. Abraham, mi amigo. ¿Quién lo dijo? Dios. Dios dando testimonio, dice Abraham, mi amigo. Ahora quiero referirme a ese compañero. Compañero se refiere a una persona que acompaña a otra para un fin común. Comparten los mismos intereses, destinos. Tipos de compañeros. Hay compañeros de viaje. Compañeros de viaje. Somos compañeros de estudio. Tenemos compañeros de
de partido, de ideología, compañero de vida, es la esposa, el esposo, compañero de vida, Proverbios 2:17, Eclesiastés 4:10, compañero de desgracia, como dice 2 Corintios 1:7, compañero de peregrinación, 2 Corintios 8:19, compañero de prisiones, Filipenses 1:2, 1:23, compañeros de trabajo. Entonces es una amistad, una persona que acompaña a otro. Somos compañeros. Pablo dice, cuando habían dos hermanas que estaban en dificultades en la iglesia allí de Filipo, le dice te ruego, compañero, bien, que ayudes a esto. Entonces, compañero se ayuda. Dice que los discípulos fueron a pescar, y era tanta la cantidad de peces que no podían más. Entonces dice que llamaron a sus compañeros para que vinieran a ayudarles. Ahora, amigos, vamos a más arriba. Amigos, yo tenía muchos compañeros de trabajo, bastante. Tengo compañeros que me visitan. Tengo un compañero, no sé si decirle amigo, porque él todavía no es creyente. Pero esa persona, ese hombre es tan, ese compañero, es simple. Mire, yo quedé asustado, de que hay personas que no son creyentes en Cristo Jesús, pero son honestas, son íntegras. Mire, cualquiera dice, ese tiene suerte. Mire, si hallaba un celular nuevecito, y él decía, no es mío. Y empezaba a llamar y le entregaba al dueño. Se daba dinero, todo. Y esto que yo lo observé porque yo trabajé 20 años con él. 20 años, y llegamos a cultivar una buena amistad con él. Todavía él me llama. Pero ¿qué es un amigo? Un amigo es alguien que se cae bien, se conocen y comprenden, comparten intereses, les gusta pasar tiempo juntos, se ayudan y protegen mutuamente. Es constante. Mire, el verdadero amigo es constante. Dice la Escritura en Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Mire ese amigo que le digo yo del hermano José de Jesús. Yo tenía una dificultad como a la hora de la mañana. Y le digo a mi esposa, voy a llamar, no, ¿para qué lo vas a llamar? Y me dice, Diego, mira qué hora es. Eres mi amigo. Y después ya lo llamé. Y ya llego por ahí, me dijo. Mire, ese hombre yo no es conmigo. Pero ese hombre, yo vivía en la colonia del Carmen. Ese hombre, él vivía en la prisa. Por la prisa. Pero ese hombre, en 10 minutos yo lo tenía ahí en la casa. Porque en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. El amigo es leal. Es leal. Es fiel. Porque hay amigos que no son fieles. Por ejemplo, David tenía un amigo que se llamaba Aitofel. Dice la Escritura que la amistad era tanto que se abría en el corazón. David era el asesor de David. David le contaba todos sus secretos, compartían toda su amistad en la casa de Dios.
Pero un día Ahitofel lo traicionó. Un día Ahitofel se fue para apoyar a Absalón en su rebelión. Y mire, le dio un consejo a Absalón, que si Dios no hubiese intervenido y frustrado ese consejo, hubieran matado a David. Por el consejo de qué? De su amigo. Ahora, hay muchas amistades buenas. Como digo, ese amigo era maravilloso. Pero quiero presentarles en esta noche otro amigo mejor que él. Mejor que él. No falla. Ese amigo es el Dios. Mire, el amigo de Abraham. Dice ahí en Isaías 41:8, el testimonio divino. Abraham fue llamado amigo de Dios. Recibió el alto honor de ser llamado amigo de Dios. Josafat da testimonio de esa amistad permanente. Y Santiago da testimonio también, fue llamado amigo de Dios. Ahora, ¿qué hizo Abraham para ser llamado amigo de Dios? Tuvo que hacer algo. ¿Qué es lo que hizo Abraham para ser llamado hijo de Dios? Dice Santiago, creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces Abraham creyó a Dios. Fe. Para ser amigo de Dios, hermanos, en primer lugar, debo de tener fe. Fe es creer en Dios y en la fidelidad de su palabra. Mire, sin fe, dice el autor a los hebreos en el capítulo 11, verso 6, es imposible agradar a Dios. Hay cosas que son difíciles, pero no imposibles. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Mire, Abraham tuvo fe en Dios, creyó en Dios y fue obediente a Dios. Dios le dijo a Abraham, mire, Dios dice que halló fiel su corazón, vivía en Ur de los Caldeos, la cuna de la idolatría, pero un hombre fiel de corazón. Y entonces Dios le dije, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Dice el autor de los hebreos que por la fe Abraham obedeció para salir al lugar que Dios le indicó y salió sin saber a dónde iba. Como que Dios le dije, usted vaya para allá, ahí en ese lugar que yo le voy a decir, y usted empieza a pedir, bueno, pero ¿a dónde? Y si llego ahí, ¿dónde me voy a alojar? Abraham obedeció a Dios sin discutir. Entonces, por la obediencia. Esta relación de fe y obediencia es el fundamento para que las personas sean considerados amigos de Dios. Hoy en día, especialmente a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Fe, obediencia y por su comunión con Dios. No era fácil. Imagínense que en cierta ocasión Dios le dice a Abraham, capítulo 22, Abraham, dice, ve a tierra de Moria y allí sacrifica a tu hijo en el lugar que yo te indicaré. Aquel hijo que Dios le había dicho, en Isaac te dará llamada descendencia numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. En esa vas a tener descendencia. Pero ahora Dios le dice que lo lleve al monte Moria y que lo sacrifique. ¿Qué hizo ahora? Imagínense que le digan a usted que tiene que sacrificar a su hijo. Pero el Señor, ¿cómo es posible? Entonces, la promesa que me diste de la gran descendencia,
Dice la Escritura que Abraham se levantó de mañana y enalbardó su asno y salió al lugar que Dios le había indicado, sin discutir. ¿Sabes por qué? Porque Abraham había comprendido que hay dos cosas imposibles de Dios. Y cuando el creyente descubre esas dos cosas que son imposibles de Dios, miren, vive una vida agradándole a Dios. Es imposible, dice el autor a los Hebreos, que Dios mienta. Abraham confió en Dios y confió también en que Dios es fiel para cumplir lo que le había prometido. No sé cómo va a ser Dios, pero bueno. Cuando iban al monte Moria, viene Isaac y le dijo: Padre mío, heme aquí la leña y el fuego. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Todos conocemos ya el desenlace de esa historia. Y entonces, hermano, fue llamado amigo de Dios por su relación de vida con Dios. Él caminó con Dios y desarrolló una amistad profunda, una relación, esa relación de Abraham tan profunda que trasciende a la eternidad. Abraham, tu amigo para siempre. Enoc cultivó una amistad con Dios de 300 años, que es la escritura que le agradó tanto a Dios, que Dios se lo dio. Oh, mis amados hermanos, qué precioso ejemplo de estos hombres. Ahora, vámonos al tiempo actual. Vamos a dejar hablar. Hoy vamos nosotros. ¿Cómo podemos ser amigos de Dios hoy? ¿Cómo podemos ser amigos de Dios hoy? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, todos sabemos que Él vino a este mundo, el sacrificio que Él realizó en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestra vana manera de vivir. ¿Qué dice el Señor? Nadie, Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Quiero hacerle una pregunta, hermano. ¿Usted estaría dispuesto a poner su vida por un amigo? ¿Estaría usted dispuesta a ofrendar su vida por un amigo? Pensativo, ¿verdad? Difícil. Divide. Pero el Señor dice: nadie, por eso dice, el amor más sublime, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y lo más interesante es que nosotros no éramos amigos de Dios, éramos enemigos de Dios. Por eso es que en Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, éramos enemigos. Ahora, cuando nosotros venimos a Cristo, empezamos a cultivar una relación de amistad. ¿Cómo empiezan los amigos? Es cuando comienzan a andar juntos, a conocerse. Entonces, nos hacemos de Cristo por medio de la fe. Romanos 10:11. Por la obediencia. Por la obediencia. Usted puede decir: bueno, seré yo amigo de Dios, del Señor Jesucristo. Vamos a ver qué dice San Juan capítulo 15, verso 14. San Juan 15:14 dice: vamos a San Juan en el capítulo 15, verso 14. Vosotros sois mis amigos. ¿Sí? ¿Qué? Hacer lo que yo os mando. Gracias, hermano. Vosotros
Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahora la pregunta viene: ¿estamos haciendo lo que el Señor manda? ¿Estamos haciendo lo que el Señor manda? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, por la fe, por la obediencia, vamos avanzando porque el tiempo ya, por la comunión. Marcos 6:30, después de que los envió, dice que regresaron al Señor y le contaron todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Ahora, ¿cómo está su comunión con el Señor? ¿Cómo está su relación con ese amigo? ¿Qué pasa cuando dos amigos vienen y solo uno habla? Y el otro no habla. ¿Qué pasa con esa relación? Solo uno habla y el otro. Dios me habla a través de su palabra. Pero si yo no escudriño su palabra, ¿cómo está esa amistad? Voy a ver qué me dice mi amigo hoy y voy a leer la palabra de Dios. Pero ¿cómo está esa amistad? Pasa una semana sin leer la palabra de Dios. Y muchas veces, ¿saben? Muchas veces nosotros aquí venimos a leer la palabra de Dios. No digo todo, pero muchos. Llevamos la Biblia en el carro y esa Biblia permanece en el carro y la sacamos hasta que venimos acá. ¿Por qué? No, es que todos modos andan ahí en el móvil. El amigo nos habla a través de la palabra. Ahora, ¿cómo hablamos nosotros con el amigo? No oramos. Es a través de la oración que nosotros hablamos con el amigo y le decimos, estamos muy agradecidos con él por lo que él ha hecho. Pero entonces, hermanos, por la comunión, la amistad con Dios, al igual que la de Moisés requiere una comunicación constante y directa, como se describe en la oración y en el tiempo que pasamos en comunión con Dios. Hablaba Dios a Moisés cara a cara, como habla cualquiera de su compañero. Cristo es el mejor amigo, más unido que un hermano, porque el Señor Jesucristo está con nosotros en los tiempos más difíciles. Decía el hermano Isaac que el Señor tenía amigos. Y dice que amaba a Marta, a María y a Lázaro. Y el Señor le gustaba ir a aquella casa. ¿Por qué? Porque se sentía feliz, era bien atendido. Y entonces, cuando le dieron la noticia de que Lázaro estaba enfermo, dice que el Señor le quedó ahí. Cuando murió, dije, nuestro amigo Lázaro duerme, no voy a despertar. Pero también tenía un amigo. Mire, tenía un amigo. El Señor era amigo de él, pero él no era amigo del Señor. Y ese amigo llegó para traicionarme. Y entonces el amigo viene y llevaba una turba que iban con palos y con las armas convencionales de su tiempo. Y entonces les dijo, miren, aquel a quien yo besare, ese es, prender, capturarlo. Iba ahí, sin duda los soldados quedaron allá, y entonces llegó Judas Iscariote, mi amigo, y le besó. ¿Cuántos amigos hay más? Mi hermana, mi amigo. En el Antiguo Testamento había unos amigos así, miren, que había uno que llevaba una daga o cuchillo y me le dice, venía, amigo, ¿cómo está? Y cuando lo abrazó, le atravesó toda la costilla y lo mató. Y entonces
quedamos aquí, miren. Mateo 26, 27. Amigo. Yo creo que eso era esas palabras eran lo que más le dolió a Judas. Amigo, ¿a qué vienes? ¿Sabe lo que dice el Señor en esta noche? Amigo, ¿a qué vienes? ¿A qué hemos venido en esta noche, hermano? ¿A qué venimos a las reuniones? Venimos a deleitarnos con la palabra de nuestro gran amigo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Mire, el Señor les dijo a sus discípulos: ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo nada sabe de su Señor. Les voy a llamar amigos. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno ya considera un amigo, ese amigo, uno tiene toda la confianza, porque mire, es muy importante, solo me regala un minuto, es muy importante tener un amigo, una amiga. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos cargas en nuestro corazón. Y muchas veces nosotros no hallamos en quién confiar. En alguien confidente en que nosotros podemos descargar lo que nosotros sentimos. Y entonces cuando está esa carga, es cuando las personas comienzan a explotar, es cuando las personas comienzan a deprimirse, es cuando las personas comienzan a desesperarse. Pero qué lindo es tener un amigo en quien confiar y uno descargarse y decirle: mira, hermano, estoy pasando por este gran problema. Y el amigo viene, le da un cordial consejo. Pero viene alguien y le dice: mira, hermano, fíjate que estoy pasando por esta prueba tan difícil y usted no ha dado la vuelta, cuando todo el mundo se entera. Y entonces, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Que el que divulga la falta pierde el amigo. El que cubre la falta busca amistad, pero el que la divulga pierde el amigo. Amigo, ¿a qué vienes? Hemos venido para decirle al Señor, y no sé si el hermano Melqui nos puede ayudar con el himno, creo que es 323. Amigo tengo cuyo amor excede todo mi pensar, más alto que el brillante sol, más hondo que el profundo mar. Tan fuerte, tan bueno es él, tan fuerte y fiel. Amóme al Señor. Hermano,